Muy bien, Elizabeth Jasmine. Buenas noches, Carlos Humberto. Buenas noches. Bueno, felicitaciones a aquellos que ya hicieron el esfuerzo de conectarse. Ya, gracias. Muy amable. Ahí estamos, gracias. Me trajeron una mitacita de café, pero ay, aquí la voy a botar, entonces mejor. Aquí está. Ahí no molesto a nadie. Muy bien. Les contaba que ya se le subió, Saúl, buenas tardes. Ya se le subió la hoja de trabajo número 11. Esto ya comprende la exhibición personal y habrá otra más. Y concluimos lo que es la exhibición personal 11 y 12, 13 y 14, que comprenderán inconstitucionalidad de leyes a casos concretos y de carácter general. Así es de que por ese lado vamos muy bien. La otra semana estaré subiendo la tercera comprobación de lectura, que es la exhibición personal, para ir así de la mano, tomados con la hoja de trabajo, y ustedes pues vayan comprendiendo su contenido, que no es difícil. Están comprendiendo el amparo, que es difícil, en una forma fácil y sencilla. Entonces pienso de que la exhibición personal es todavía mucho más fácil. Por supuesto que vamos a usar nuestra ley. Y habíamos iniciado con el numeral 2 de la calificación de solicitud, que señala el artículo 22 de la Ley de Amparo y Exhibición Personal, y que lo vamos también a tomar en cuenta con los aspectos que señala sus copias en relación a aspectos que deben tomarse en cuenta al momento de la iniciación del amparo. Vamos entonces a la página 169, acá, es su esquema, a leer el numeral 2, para que nos sirva de introducción y luego amarrarlos con los aspectos que hay que tomar en cuenta cuando se inicia el proceso de amparo. Calificación de solicitud, artículo 22 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad. Si en la solicitud se omitiere algún requisito o sea defectuosa la personería, el tribunal dará trámite al amparo y ordenará al interponente cumplir con los requerimientos faltantes dentro del término de 3 días, más el de la distancia cuando sea pertinente, evitando en lo posible suspender el trámite. Bueno, eso nos conduce al artículo 22 de la ley, omisión de requisitos de la petición. Hay en un tribunal de primera instancia, civil, penal, laboral, de familia, pues si hablamos de materia civil, pues hay un juez, por eso es unipersonal el cargo, hay un juez, hay un secretario, están los oficiales, 2, 3, 4, 5 oficiales, depende el tamaño del tribunal,
igual número de notificadores, 3, 4, 5 notificadores, y hay un comisario, más el personal de servicio. Esos son los que integran un tribunal normal aquí en Guatemala. Si hablamos del artículo 22 de su ley, que habla de la omisión de requisitos, dice: cuando la persona que solicita un amparo haya omitido el señalamiento de uno o más requisitos en la interposición, o sea defectuosa la personería, el tribunal que conozca del caso resolverá dándole trámite al amparo y ordenando al interponente cumplir con los requisitos faltantes dentro del término de 3 días. No se habla de plazo, término. No cuentan sábados, no cuentan domingos, no cuentan asuetos, no cuentan feriados. Término. En el numeral 2, dice calificación. La pregunta es: ¿a quién le corresponde calificar ese memorial de amparo? ¿Al juez, al secretario, a los oficiales, a los notificadores o al comisario? Si nos vamos nosotros a la ley, porque el reglamento de relaciones laborales del organismo legislativo no lo tengo, pero si nos vamos acá al Código Procesal Civil, vamos a encontrar en el artículo 29, 28, 29, 30, si lo tienen a la mano, 28, 29 y 30, habla de los secretarios. Actuación del secretario. El secretario asistirá al juez con su firma en todos los casos en que deban dictarse resoluciones o levantarse actas. Si hay una sentencia que va a firmar el juez y la firma solo el juez, esa sentencia no tiene ningún valor. ¿Por qué? Porque para que esa sentencia tenga una fe pública judicial, es decir, tenga validez, debe ir refrendada con la firma del secretario. Entonces, la firma del secretario le da validez al contenido de la sentencia que el juez inicialmente había firmado. Si solo el presidente de la República firma un decreto gubernativo y no va refrendado por alguno de sus ministros, ese decreto gubernativo no tiene validez. Hablamos de la fe pública administrativa. Si como notario autorizo facciono una escritura de compraventa, la firma el comprador y el vendedor, le pongo las palabras ante mí, pero no lo firmo, esa escritura no ha nacido a la vida jurídica. ¿Por qué? Porque le falta mi firma para que tenga certeza jurídica, porque tengo fe pública notarial. Si el registro de la propiedad o el registrador mercantil o el registrador de las personas del RENAP no firman las certificaciones que extienden, esas certificaciones carecen de validez porque la fe pública administrativa no se está cumplimentando. Entonces, en un 98%, en un 99%, los secretarios son los encargados de calificar la demanda, el memorial de demanda que contiene el amparo. Y para eso
tienen que tener a la vista los requisitos que dice el artículo 21 de la Ley de Amparo y los requisitos que señala el artículo 10 del Acuerdo 1/2013. Entonces, en defecto del secretario podrán actuar 2 testigos de asistencia. Atribuciones. El secretario tendrá a su cargo la expedición de certificaciones, extractos o copias auténticas de los documentos y actuaciones que pendan ante el tribunal, así como la conservación e información de los expedientes por riguroso orden. Recibirá los escritos y documentos que le presenten, dará en el mismo acto, si se le pidiere, recibo del escrito y de las copias y dará cuenta inmediatamente al juez con estos escritos y los antecedentes si los hubiere. Rechazará los escritos cuando no se acompañen las copias exigidas por la ley. Otras atribuciones, artículo 30. El secretario tendrá además las atribuciones que señale el Reglamento General de Tribunales. Ese sí no lo tengo en la mano. Entonces, en la mayoría de los tribunales le corresponde al secretario calificar el memorial de amparo. Si a ese memorial no cumple con alguna de las formalidades que señala el artículo 21 de la Ley de Amparo o el artículo 10 del Acuerdo 1/2013, por ejemplo, omitió la edad del amparista, omitió la nacionalidad, omitió la profesión, omitió el domicilio, omitió el lugar para recibir notificaciones dentro del perímetro legal al tribunal, cualquier omisión, el juez, el secretario, al resolver, porque ningún amparo debe de rechazarse, ningún amparo, ¿ya? Ningún amparo debe de rechazarse, ¿ya? Y eso lo dice claramente en artículo 22, omisión de requisitos, en la cita de página 52, cuando dice, cuando el tribunal lo estime pertinente, podrá agregarse a este término el de la distancia. Y hay una llamada 52 que dice, el amparo no debe ser rechazado por falta de cumplimiento de formalidades, pues su finalidad es evitar la violación a los derechos de las personas. Entonces, un amparo no se rechaza. Se admite para su trámite y previo a resolver en definitiva que el amparista cumpla con consignar la profesión, que cumpla con indicar la nacionalidad, que cumpla con, o sea, y para eso será el término de 3 días. Término no es lo mismo que plazo. En plazo son los días corridos. Término, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, lunes, martes. Si se notifica hoy, el viernes, a las 1 de la tarde, el previo al amparista, pues el lunes a la 1 de la tarde, primer día, martes a la 1 de la tarde, segundo día, y miércoles antes de la 1 de la tarde, el abogado del amparista debe haber subsanado ese previo, para que entonces el secretario emita la resolución correspondiente, dándole trámite al amparo y emplazando a la autoridad recurrida por el plazo de 48 horas, para que dentro de ese plazo haga llegar al tribunal los antecedentes o un informe circunstanciado. Y en esa misma resolución, el tribunal, es decir, el secretario, debe de consultar con su jefe superior jerárquico, que es el juez,
señor juez, ¿otorgamos o no el amparo provisional? De una vez debe de pronunciarse en esa resolución si se otorga o no el amparo provisional. ¿Ya? Entonces ya el juez le dirá, no lo otorguemos. Entonces, no hay problema. ¿Ya? Dice entonces, dentro de los aspectos que ustedes tienen que tomar en cuenta. No los estoy preparando para ganar el curso ya lo tienen ganado. Los estoy preparando para su vida profesional. Lo que están aprendiendo de aquí a, no se les debe olvidar, en toda su vida profesional. Ya cuando estén en el ejercicio de la profesión y se dediquen al litigio, pues van a tener la oportunidad de plantear un amparo, pues ustedes ya lo saben, ya no hay problema. Ya ustedes van a estar tranquilos de que no es cosa del otro mundo plantear un proceso de amparo. Ante todo ahora con el acuerdo 1/2013, que ahí hay una serie de chivos que la magistratura proporcionó a los abogados litigantes para que se guiaran. Y entonces no podemos perdernos. Pero sí es importante lo siguiente. Hay algunos aspectos que tienen que tomar en cuenta. Uno, si van a tramitar el amparo en única instancia, deben de hacerlo ante la Corte de Constitucionalidad, porque es el único tribunal competente para conocer los amparos en única instancia. ¿Y contra quién se va a interponer ese proceso de amparo? Los 3 organismos del Estado, así como dice el artículo 11 de la ley. La ley de amparo dice, artículo 11, competencia de la Corte de Constitucionalidad. Corresponde a la Corte de Constitucionalidad conocer en única instancia, en calidad de tribunal extraordinario de amparo, en los amparos interpuestos en contra del Congreso de la República, la Corte Suprema de Justicia, el presidente y el vicepresidente de la República. Y hay una llamadita 25 que dice, la competencia de la Corte de Constitucionalidad fue modificada por el artículo 1 del auto acordado 1/2013 de la Corte de Constitucionalidad. Recuerden ustedes, eso lo deben de saber de memoria, que el auto acordado 1/2013 son solo 9 artículos que se refieren a la competencia en materia de amparo. Auto acordado 1/2013 se refiere a la competencia en materia de amparo. Y el artículo 1 dice, competencia de la Corte de Constitucionalidad en única instancia. De conformidad con lo que establece el artículo 11 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, la Corte de Constitucionalidad será competente para conocer los amparos que se interpongan contra A, el Pleno, la Junta Directiva, su presidente, la Comisión Permanente, los bloques legislativos, las comisiones de trabajo y cada uno de los diputados, todos del Congreso de la República, organismo legislativo. B, la Corte Suprema de Justicia, su presidente, sus cámaras, así como cada uno de los magistrados que lo integran, organismo judicial. C, el presidente y el vicepresidente de la República, organismo ejecutivo. Bueno, ese es uno de los aspectos que deben de tomarse en cuenta. Y deben de presentar 12 copias del memorial de demanda de amparo, acompañado de igual número de copias de todos los medios de prueba documentales que van a probar la violación a sus derechos.
12 juegos de copias. No solo del memorial, sino de todos los documentos que van a presentar para demostrar que fueron atropellados sus derechos a la legítima defensa y al debido proceso. Entonces, no hay pierde con ese aspecto en única instancia. ¿Por qué? Porque después de la Corte de Constitución ya no existe un tribunal superior a ella. Por eso es en única instancia. Y lo único que quedan como recursos, la aclaración y la ampliación. Es lo único. Que se aclare algún concepto o que se amplíe por ambiguo otro concepto. Así es sencillo. Bueno, otro aspecto que tienen que tomar en cuenta ustedes cuando vayan a plantear un amparo es la figura del gestor judicial. Artículo 23, la figura del gestor judicial. Solo los abogados, página 15 de su ley, solo los abogados colegiados y los parientes dentro de los grados de ley podrán actuar gestionando por el afectado y sin acreditar representación en forma cuando declaren que actúan por razones de urgencia. Esa es la clave. Clave sine qua non. Actuar por razones de urgencia. Un gestor judicial, que puede ser el papá, el hijo, el abuelo, puede ser el nieto, puede actuar por razones de urgencia en su calidad de gestor judicial. Y antes de dictarse la sentencia correspondiente, el tribunal le va a exigir al gestor judicial que acredite la personería con que actúa. Porque está actuando en nombre de un tercero. Pero como es dentro de los grados de ley, con la certificación de la partida de nacimiento del amparista, si está representando a su padre, la partida de nacimiento del papá y la partida de nacimiento del hijo. Ese es el documento acreditativo para ejercitar la personería con que actúa en ese proceso de amparo en su calidad de gestor judicial. ¿Y la esposa? ¿Y la esposa puede actuar en calidad de gestor judicial? Bueno, voy a leer, mientras ustedes piensan, cranean, voy a leer completo el artículo 23 y las llamadas 53 y 54. Artículo 23. Solo los abogados colegiados y los parientes dentro de los grados de ley podrán actuar gestionando por el afectado y sin acreditar representación en forma cuando declaren que actúan por razones de urgencia para la debida protección de los intereses que le han sido encomendados. Antes de resolver el amparo deberá acreditarse la representación que se ejercita, salvo casos de urgencia que el tribunal calificará. Llamada 53. El gestor judicial que se menciona en este artículo tiene como objeto poner en funcionamiento el mecanismo de justicia constitucional a favor de un tercero de quien se cree que ha sufrido vejámenes o amenazas en sus derechos. Se hace referencia a los parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y dentro del segundo grado de afinidad. Ver artículo 190 del decreto ley 106, Código Civil, clases de parentesco, de afinidad, clases de parentesco. Llamada 54. De forma ordinaria, una persona no está legitimada para plantear un amparo en nombre de otra sin acreditar la representación respectiva. Sin embargo, este artículo señala que en caso de urgencia
se puede conferir esta facultad a los abogados colegiados y a los parientes dentro de los grados de ley bajo la condición de acreditar su representación posteriormente. De tal manera que sus efectos producen: 1. La suspensión temporal del acto impugnado. 2. Obliga a las partes a su cumplimiento, debiendo ejecutarse de forma inmediata. Y 3. No puede modificarse ni alterarse lo decretado por la autoridad, sino hasta resolverse en sentencia o lo ordene el tribunal. Tenemos de mucho que hablar, pero vamos a sintetizar. Siempre, y la esposa puede actuar como gestor, o el esposo puede actuar como gestor de negocios. Primero me voy al Código Civil. Código Civil, Jacqueline, muy buena respuesta. Muy buena respuesta. Los cónyuges no son parientes, pero no forman grados. Artículo 190, Código Civil. Clases de parentesco. La ley reconoce el parentesco de consanguinidad dentro del 4º grado, el de afinidad dentro del 2º grado, y el civil que nace de la adopción y solo existe entre el adoptante y el adoptado. Los cónyuges son parientes, pero no forman grado. A este artículo, los que tienen a la mano el Código Civil, pónganle un asterisco para hacer su tela de araña, por favor, y pónganle ver art 21 log. Ver art, artículo 21 de la ley del organismo judicial. Artículo 21 de la ley del organismo judicial exactamente dice reglas del parentesco. La ley reconoce el parentesco de consanguinidad dentro del 4º grado, el de afinidad dentro del 2º grado y el civil que surge de la adopción conforme a la ley. Los cónyuges son parientes, pero no forman grado. Pónganle un asterisco a la log a ese artículo 21, ver artículo 190, Código Civil. Bueno, hasta ahí vamos bien. Ya me respondieron a la pregunta. ¿Puede la esposa o el esposo comparecer por razones de urgencia en calidad de gestor judicial? Ya me dieron la respuesta. Voy a verla por aquí. ¿Quién fue quien me dio la respuesta? Dice, no, porque no forman grado. Jacqueline Alexandra Seijas Brand. Y Saúl Fernando Salay García dice, los cónyuges son parientes, pero no forman grado. La respuesta es esa. Una esposa o un esposo no puede actuar. Sí puede actuar como gestor de negocios. Por razones de urgencia sí puede. ¿Por qué? Porque resulta que su esposo le dio un infarto y el viernes se termina el plazo de la temporalidad para presentar el amparo y él está hospitalizado inconsciente en un sanatorio. La esposa, por razones de urgencia, puede actuar como gestor judicial. Por razones de urgencia. Porque ya el viernes, hoy es miércoles, ya solo queda mañana y pasado. Y se recluye él. Puede actuar por él. Pero, mientras se ventila el proceso y antes de dictarse la sentencia, el tribunal le va a pedir a la esposa que acredite la calidad con que actúa por razones de urgencia. Y ella va a acompañar su partida de nacimiento, por supuesto. Pero, ¿qué dice la ley del organismo judicial de los mandatarios judiciales? Artículo 193. Impedimentos, log. Impedimentos. No pueden ser mandatarios judiciales. A.
los que por sí mismos no pueden gestionar en asuntos judiciales. B, los que tengan auto de prisión o condena pendiente por cualquier delito por el tiempo fijado. No me interesan esos dos. Vayámonos al C. Quienes no sean abogados, salvo, aquí está la aclaración, salvo cuando se trate de la representación del cónyuge de su conviviente cuya unión de hecho estuviera inscrita en el registro civil respectivo y de sus parientes dentro de los juzgados de ley, o cuando el mandato se otorgue para ejercitarlo ante los juzgados. Ahí está. Ella, por razones de emergencia, va a actuar porque sus hijos andan en el extranjero en ese momento. Ella actúa. O el abogado actúa como gestor judicial por razones de urgencia. Pero cuando se vaya a dictar la sentencia, ya el hombre se ha recuperado, ya está en facultades para otorgarle un mandato judicial a la esposa o al abogado. Y con eso acredita la personería con que actuar. Así es sencillo. ¿Me comprenden? ¿Lo entendieron? El grado de dificultad es mayúsculo, pero ¿lo comprendieron? Pregunto. Sí. ¿Está claro? Pues muy claro, licenciado. Muy Sí, bien, licenciado. Patricio. Muy bien, muy bien. Bueno, perfecto. Entonces, si fuera un ministerio el que va a ser sujeto activo o pasivo en el amparo, pero el ministro va de viaje y comisiona a su viceministro, lo faculta para que comparezca en representación del ministro en ese amparo. Tiene que acreditar la personería primero con el mandato que le va a otorgar su jefe inmediato superior, que es el ministro, pero también tiene que acreditar la toma de posesión del cargo como viceministro. Con esos documentos él va a acreditar la calidad en que está actuando. Si es Aguas Cristalinas Sociedad Anónima, una entidad privada, cuyo gerente general es un maestro de educación primaria, o es un contador público y auditor, o es un ingeniero, o es un arquitecto, pero ese tiene la calidad de gerente general y representante legal de Aguas Cristalinas, ¿podría él comparecer a plantear un proceso de amparo? ¿O podría él comparecer como autoridad recurrida a defender los intereses de su entidad, de su representada? ¿O tendría que otorgarle un mandato judicial a un abogado para que defienda los intereses de su representado? Entonces, ahí entra la coincidencia, la legitimidad que tiene que tener el sujeto activo con el sujeto pasivo. Debe de acreditarse la personería con que se actúa con los documentos justificativos. En el caso de Aguas Cristalinas, el gerente general, si es un maestro, un arquitecto, un ingeniero, él no puede proceder judicialmente ante un tribunal. Debe de otorgar mandato especial a un abogado para que el abogado represente los intereses de Aguas Cristalinas Sociedad Anónima. Entonces, al final, lo importante dentro del proceso de amparo, como aspectos generales que deben de tomar en cuenta ustedes, es, primero, no olvidarse del artículo 5, principios procesales, todos los días y horas son ahora. No olvidarse del artículo 6, el impulso de oficio. Muy importante. No olvidarse de los presupuestos
previos de carácter procesal que deben de tener presentes para un buen planteamiento de amparo: la temporalidad, la definitividad, la legitimidad. Y luego, ahora agregamos otra figura procesal, que es la figura del gestor judicial, pero por razones de urgencia. Por razones de urgencia. Ya en su momento procesal oportuno se acreditará, a pedido del tribunal, la calidad con que se actuó desde el inicio. Si es el hijo que está representando al papá, una partida de nacimiento. Si es el papá que está representando a su hijo que es menor de edad, una partida de nacimiento de ambos. Si es la cónyuge mujer, pero por razones de urgencia, porque está impedido en este momentito, por razones de urgencia, puede actuar como gestor judicial. Y ya en su momento oportuno, otorgarle el mandato judicial para que lo represente legalmente. No hay problema. ¿Les quedó claro? ¿Hay dudas? Ian, Alejandro, ¿te quedó claro? Está viendo un partido de fútbol. Aquí estoy. Ah, estás viendo un partido de fútbol, ¿verdad? ¿Cuál partido, Lick? ¿O estás jugando Nintendo o algo? No, hombre, aquí estoy. ¿Te queda claro lo que expuse? Sí, Lick. Evelyn Sandoval. Sí, licenciado, gracias. Muy bien. Bueno, sigamos entonces. Nos vamos entonces al numeral 3. Primera resolución, página 169, al esquema, página 169 de su ley. Artículo 33 de la ley de amparo. El tribunal dará trámite a los amparos el mismo día en que le fueren presentados y solicitará los antecedentes o, en su defecto, informe circunstanciado a la autoridad contra la cual se haya pedido amparo. Asimismo, el tribunal hará el pronunciamiento de otorgar o no el amparo provisional. Mire cómo, primera resolución, ya se cumplieron con los previos impuestos, entonces se emite la primera resolución, y en esa primera resolución lo que se hace es mandar a darle plazo de 48 horas a la autoridad impugnada para que envíe el expediente y o el aviso circunstancial. Y aparte, decidir si otorga o no el amparo provisional, dependiendo de las circunstancias que se planteen. ¿Qué dice el artículo 33? Procedimiento. Trámite inmediato de amparo. Hay una llamada 62 que dice: este es el fundamento legal de la primera resolución, la cual admite para su trámite el amparo, solicita los antecedentes de las actuaciones al sujeto pasivo, otorga o no el amparo provisional y ordena su notificación al día siguiente. Artículo 5 otra vez. Notificar 24 horas después de la primera resolución. Y el amparo se resuelve el mismo día que se recibió. Por eso, cuando se presenta un amparo día viernes a las 3 de la tarde, lo que hace el juez es: señores, nadie se mueve, reunión, señor secretario, por turno, ¿a quién le toque el amparo? Mire, el oficial, según mi libro, el oficial tercero. Se queda entonces oficial tercero, notificador tercero, se queda el secretario, me quedo yo, y alguien más de apoyo, yo le dije, perfecto, entonces me lo tome en cuenta, secretario, para que la próxima se le dé un día de descanso al compañero por su apoyo.
Esos 5 personajes van a trabajar el fin de semana el amparo. No puede pararse. Entonces dice, los jueces y tribunales están. Ian Alejandro, dime. Por eso es que está el llamado 64, ¿no, Lick? ¿Mande? Por eso es que está lo del llamado 64, ¿no? El llamado de la ley. Así es, correcto. ¿No? Cabalmente, iba a leer primero el artículo, pero lo leo ya que me lo sugeriste. El llamado 64, el pie de página 64, dice, pero primero leo el primer párrafo para que lo entendamos. Dice, los jueces y tribunales están obligados a tramitar el amparo el mismo día en que les fueron presentados, mandando pedir los antecedentes o en su defecto informe circunstanciado a la persona, autoridad, funcionario o empleado contra el cual se haya pedido amparo, quienes deberán cumplir remitiendo los antecedentes, informando dentro del perentorio. Y ahí está la llamada 64. Perentorio significa que es improrrogable. Si el día sábado notifican a una entidad del Estado, del gobierno, o de la municipalidad, o de la iniciativa privada, que dentro de las 48 deben de... Pero es sábado. Me espero hasta el lunes. ¿No? Hay desobediencia. Es un ilícito penal. Ahí hay desobediencia. Tienen que... Porque ese amparo es una garantía constitucional. Y entonces, lo perentorio significa improrrogable, ya que por esencia descarta la posibilidad de que pueda ser prolongado con motivo de la petición unilateral formulada por la parte a quien afecta. Así es sencillo. Esa es la ventaja que tienen estas garantías constitucionales. Sí, Ian. Lick pregunta, con lo de los plazos por razón de distancia, ahí, sí. ¿Ahí qué se hace? Eso bueno, es como si es improrrogable, ¿cómo es que agregan eso? ¿O? Correcto. Sigamos con la lectura y llegamos a la llamada ahí. Dice, dentro del perentorio término de 48 más el de la distancia. Acá hay una llamada que es la 65 que dice, ver artículo 4 del acuerdo 1/2013 que se refiere a plazos por razón de la distancia. Vayámonos ahí. Ustedes solo aquí pongan un asterisco y pónganle ver harto 4 acuerdo. Ya saben que es el acuerdo 1/2013. Vayámonos entonces al artículo 4. Dice el artículo 4, ese está en la página 73. Plazos por razón de la distancia. Página 73 de su ley. El tribunal deberá adicionar el plazo legal al de la distancia según las circunstancias existentes, salvo que el acto procedimental que corresponda a las partes pueda ser cumplido en forma electrónica. Acá tenemos que auxiliarnos de la LOG. Entonces hagamos un asterisco en ese artículo 4 y pongamos ver artículo 48 de la LOG. Artículo 48 de la LOG. Plazo de distancia. El plazo por razón de la distancia es imperativo. O sea, el juez no puede decir, mire, es discrecional. No. Es un mandato que le da la ley al juez. Mire, el señor que está tramitando el amparo vive en San Marcos y planteó el amparo en contra de una sala primera con sede en la ciudad de Guatemala, pero su residencia está en San Marcos. Entonces, y como hay un previo, porque el abogado se le olvidó consignar la nacionalidad, entonces le imponen un previo. Le dejan los 3 días del término para que subsane, más 10 días por el término de la distancia.
Entonces, en lugar de el abogado de tener 3 días para cumplir con el previo, 3 más 10 días más por el término de la distancia. ¿Ya? Entonces, ¿cómo gradúan los días? Eso va a depender, que no es lo mismo notificarle a una persona que vive en San Marcos que a una persona que vive en Antigua Guatemala, o que vive en Escuintla, o que vive en Santa Rosa, o que vive en Puerto Barrios. El juez va a tratar de darles la facilidad para que se desplacen en ese tiempo y puedan cumplir con el previo que se le ha señalado. Entonces, el término de la distancia es una figura procesal que todos los jueces, por mandato legal, por imperativo legal, deben de observar y tomarlo en cuenta al momento de realizar sus resoluciones. ¿Estamos? Entonces, ese es un plazo extra que agrega el juez, ¿verdad? Es un plazo extra. Esa es la palabra. Es un plazo extra. Ok, Lick, gracias. Si dentro del indicado término no se hubiesen... Esto es importante, porque miren la facultad que tiene el tribunal. Si dentro del indicado término, es decir, los 3 para que resolviera el previo, más los 9 de la distancia, supongamos, si dentro del indicado término no se hubiesen enviado los antecedentes o el informe, el tribunal que conozca el caso deberá decretar la suspensión provisional del acto, resolución o procedimiento reclamado. ¿Y cómo va a declarar? ¿Por medio de qué el tribunal va a decretar la suspensión provisional del acto, resolución o procedimiento reclamado? A la autoridad le valió guango. Le dieron las 48 horas, pasaron 120 horas y la autoridad desobedeció el mandato legal. Entonces dice, si dentro del indicado término no se hubiesen enviado los antecedentes, porque esa es la autoridad recurrida, o el informe circunstanciado, el tribunal que conozca el caso deberá decretar la suspensión provisional del acto, resolución o procedimiento reclamado. ¿Y cómo? ¿Cómo va a decretar la suspensión provisional del acto, o de esa resolución, o de ese procedimiento reclamado? ¿Cómo lo va a hacer constar el tribunal? No entendí su pregunta, Lick. ¿Mande? No le entendí su pregunta. Bueno, probablemente me di cuenta de eso. Vean pues, estamos hablando del procedimiento. El tribunal resuelve porque ya se cumplieron se subsanaron las formalidades que faltaban. Entonces, el tribunal admite para su trámite el amparo. Y dentro de esa resolución señala a la autoridad recurrida, le concede un plazo de 48 horas para que haga llegar el expediente o el aviso circunstanciado. Pero dentro de ese plazo que se le otorgó a la autoridad impugnada, a la autoridad recurrida, esta hizo caso omiso, porque estaban en su fiesta patronal. Y entonces las autoridades contra quien se interpuso están en sus festividades patronales y les valió madre. Y no cumplieron con el plazo establecido de las 48 horas de remitir el expediente, porque era una municipalidad, ¿verdad?, la que tenía que enviar el expediente. Y se les fue toda la semana. Entonces, si dentro del indicado término de 48 horas no se hubiesen enviado, porque son términos, no es plazo, ¿ya? Entonces son 48 horas contaditas, ¿verdad? Si se notificó viernes a la 1 de la tarde, no cuenta sábado, no cuenta domingo. El lunes a la 1 de la tarde, las primeras 24 horas, y el martes a la 1 de la tarde, las siguientes 20, son 48 horas. Dentro de esos, pero tuvo viernes, sábado, domingo y lunes, ¿ya?
para llevar o elevar el expediente al tribunal, pero no lo hizo porque están en su feria patronal, las autoridades municipales. Y se descuidaron y no. Entonces dice, si dentro del indicado término no se hubiesen enviado los antecedentes o el informe, el tribunal que conozca del caso deberá decretar la suspensión provisional del acto o la resolución, decretar la resolución provisional de la resolución o decretar la suspensión del procedimiento reclamado. ¿Y por medio de qué va a decretar el tribunal esas tres cosas? No sé, amparo provisional tal vez. Otorgando el amparo provisional. Sí, ¿verdad? Otorgando el amparo provisional. ¿Ya? En virtud que no tiene resultados, otorgo el amparo provisional. Y al otorgar el amparo provisional, le informa a la autoridad, inclusive la puede encauzar por el delito de desobediencia. Porque aún no fuera solicitado, Lic. ¿Mande? Aunque no fuera solicitado. Aunque aún no fuera solicitado. Aunque no fuera solicitado. Como normalmente. Puede certificarlo conducente por desobediencia al Ministerio Público para que el Ministerio Público inicie el procedimiento por el delito de desobediencia. Es que da risa porque normalmente los amparistas nomás van, lo que quieren es quieren el amparo provisional y sin ver si es procedente, ¿va? Pero, exacto, medidas dilatorias. Lo que quieren es retardar. Una vez otorgado el amparo provisional, ¡ay, que se quede durmiendo! Puede pasar 1 año, 2 años, 3 años, felices de la vida. Ese es la mala utilización de la garantía constitucional del amparo. Por eso, en un alto porcentaje, siempre están declarando sin lugar el amparo, por improcedente y por frívolo. Porque lo único que querían los abogados era dilatar. Y a veces ni siquiera cumplen la definitividad procesal. Por supuesto, pero lo hacen con ese ánimo de sacarle plata a la gente, porque son inconscientes, ¿ya? Saben perfectamente que al final ellos van a ser condenados a una multa de 1,000 quetzales, porque por cada amparo, entre 500 y 1,000 quetzales, y la Corte siempre va a imponer una multa de 1,000 quetzales, o el tribunal. Pero no les importa porque ya han cobrado lo suficiente para... Y sin embargo, hay abogados que tienen una mora de multas de más de 100 sentencias que han sido declaradas sin lugar y tienen 100 multas de 1,000 quetzales cada uno. Y ahí están. Y solo cuando se van a ocupar un cargo popular necesitan el finiquito, entonces van a pagar las multas y ahí ya les otorgan su finiquito. ¿Ya? Bueno, jóvenes, por hoy aquí nos quedamos. Que tengan un feliz fin de semana, un abrazo y nos vemos el lunes. Gracias, Lic. Feliz noche. Gracias, Lic. Feliz noche. Buenas noches. Feliz noche. Buena clase, Lic. Buenas noches. Un abrazo.